Gloria a Dios, bendiciones, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, estamos bajo el tema Una iglesia de poder, Filipenses 2:12 al 16. Y hoy entraremos a mirar un segundo punto. Ayer hablamos sobre la ocupación de la iglesia y la ocupación de la iglesia es mantenerse siempre en santidad y en obediencia, guardando su salvación que fue comprada a precio de sangre. Y la iglesia de hoy debe hacer lo mismo. La iglesia de hoy debe mantener el mismo papel que tuvo la iglesia del pasado. La iglesia de Filipenses, cada congregación que ha creído en Cristo Jesús, cada feligrés, cada persona que se ha convertido a Cristo Jesús, debe mantener el lineamiento seguro del evangelio. El evangelio puro, no el evangelio, un evangelio barato, un evangelio ficticio. Debe mantener el evangelio perfecto, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio que produce arrepentimiento, el evangelio que produce lágrimas, el evangelio que produce sacrificio, el evangelio que produce esperanza, la esperanza en Cristo Jesús. Hoy miraremos en el segundo aspecto el querer y el poder de Dios. Lo primero que miramos ayer y aprendimos es que la ocupación de la iglesia, ¿sí? Y hoy vamos a hablar sobre el querer y el poder de Dios de esta iglesia. Versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros, Dios es el que hace en nosotros, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Sabemos que Dios tiene una voluntad, una sola voluntad. Y para que nosotros la manejemos, la comprendamos, a veces hablamos de la voluntad justa, perfecta, voluntad directiva, ¿sí? Esa es la misma voluntad del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender algo en esta mañana también. Dios va a trabajar de acuerdo a cómo nosotros respondamos a su llamado. Dios va a colocar ese deseo porque Él es el que va a producir el deseo en que usted le busque, en que usted le alabe, en que usted le adore, en que usted le cante, en que usted esté allí en el secreto del Señor. Allí es donde está el secreto para poder hacer la voluntad de Dios. Y esto va a responder a todas nuestras inquietudes. Esto es lo que va a tomar sobre nuestras posesiones, nuestras impurezas, nuestras envidias y nos va a traer libertad. La forma como nosotros busquemos en el secreto del Señor, la confesión diaria, el arrepentimiento diario, la santidad es gradual, no es algo instantáneo. No es que usted es santo y ya es santo para toda la vida, no. El peregrinaje, el camino de la santidad, ¿sí? Y de la santificación es un camino que va haciendo todos los días su tarea. Usted va haciendo la tarea de una forma gradualmente. Dios todos los días le da una oportunidad para que sea cada vez más y más santo. No creamos que la santificación es allí un proceso y llegué ya, tengo 20 años, 30 años evangélico y ya soy santo y soy santo, 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 santo. No, usted tiene que seguir avanzando hasta que Cristo venga por su iglesia o por usted. O muramos, ¿sí? Somos del Señor. No le tenga miedo a eso. Entonces, nosotros tenemos que avanzar porque el Señor está con nosotros. Es mejor el santificador que la santificación. Yo prefiero tener al santificador de mi lado. Porque el santificador, Él va a producir en mí la santificación. Entonces, Él tiene el poder para producir, para colocar el deseo de orar, de cantar, de alabar, de adorar, de suplicar, de interceder, siempre. A mí me llama la atención lo que el apóstol Pablo, al escribir en Gálatas 2:20 dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, el día que yo recibí a Cristo, yo fui también, en una forma muy espiritual, a esa cruz, a ese madero. Yo también morí con Cristo, ¿sí? Y ya no puedo vivir de acuerdo a los deseos de la carne. Ya no puedo andar de acuerdo a los deseos mundanos. Ahora mi naturaleza, ahora tengo una nueva identidad. Ahora tengo una nueva forma, un nuevo estilo de vida. Y aunque sí estoy en este planeta Tierra, bueno, ahora todo lo vivo por la fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Pero observe usted lo que dice Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el apóstol Pablo escribe esta palabra en el año 49 de sus años de vida, el apóstol Pablo a los galacenos le está escribiendo, él está diciendo, bueno, cada vez que usted mira a Cristo, usted está con Cristo y murió con Cristo y resucitó con Cristo desde el momento que usted recibió y fue bautizado. No vivir más conforme al mundo es ahora vivir conforme a la ley de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros vivimos para el Señor. Usted y yo vivimos para el Señor. Vivimos para la fe del Hijo de Dios. Él me amó. Y por ese amor, un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor de pureza, por ese amor tan eterno y tan demasiado trascendente, es un amor sobre todo. Él se dio por mí. Y por eso él está diciendo, en este segundo punto, Él es el que produce el querer buscar, el querer adorar, el querer estar en su presencia, el querer tomar la palabra, predicar la palabra. Y ese querer va acompañado con un poder, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Ese poder que tomó a Pablo a predicar y lo tomó y lo llevó a predicar a los gentiles. Ese poder que tomó a Pedro, sí, en Hechos capítulo 2, y lo llevó a predicar el mensaje de salvación. Y hubieron muchas conversiones. La Biblia habla sobre 5,000 y 3,000 personas que se convirtieron en el discurso de Pedro, en la predicación de Pedro. Ese poder, ese querer estuvo acompañado del poder del Evangelio, del poder de Dios. Así que en tu querer diario, usted debe tener ese querer acompañado de la gracia de Dios, del poder del Espíritu Santo, para poder hacer bien la obra que Dios te ha dado que hagas. Mis amados, que haya siempre el querer levantarse muy de mañana, muy temprano, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1:35, que se levantaba muy de mañana, muy temprano a orar, a agendar su día con el Señor. Que haya el querer de vigilar en este tiempo, que haya el querer de hablar del Señor, que haya el querer de estar en su presencia, que haya el querer, ahorita que estamos predicando por las redes, de predicar por las redes, que no nos cansemos, sino que haya ese querer respaldado con ese poder para hacer la obra que el Señor quiere que hagamos en esta tierra. Bendiciones, el Señor te bendiga y te guarde en esta mañana.